bienvenidos a Virtualidad al Desnudo de Colectivo La Incógnita, un proyecto que estamos trabajando junto a el Centro Cultural de San Antonio para llevar a cabo nuestra práctica profesional. Hoy nos encontramos con nuestra última y tercera invitada de la fase de entrevistas, con Constanza Vega. Hola. Constanza estudió pedagogía. Hola. Constanza estudió pedagogía y licenciatura en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Valparaíso. Luego quiso continuar sus estudios y consiguió un diplomado y una licenciatura en la Universidad de Chile. Actualmente es profesora de Historia y profesora jefe en el Colegio Sara Cruchaga de San Antonio. Como militancia docente, es partícipe en el movimiento de unidad docente. Constanza pertenece también a la Sociedad de Historiadores de San Antonio y también pertenece a la Red de Historiadoras Feministas de Chile. Bueno, la finalidad de este espacio es conocer a la pedagoga y historiadora, su recorrido hasta hoy, cómo ha afrontado la pandemia y cómo afecta esto a la pedagogía presencial en los colegios, y también cómo ha afectado a todo Chile lo que sucede el 18 de octubre del 2019. Hola Constanza, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Julia, gracias. Bien, aquí estamos en casa, mi día de descanso después de la jornada del colegio como profe. Constanza, cuéntanos acerca de ti, queremos conocerte, de dónde eres, tus intereses, tu familia, todo lo que quieras contarnos sobre tu vida. Ya, bueno, bueno, toda mi familia es externa a San Antonio. Llegaron acá a trabajar al hospital mis padres y obviamente, bueno, yo no nací tampoco en San Antonio, crecí sí en San Antonio toda mi vida hasta que, claro, me fui a estudiar a Valparaíso, después me fui a Santiago y después retorné. Y bueno, como tú mencionabas, cuando empecé a especializarme en el estudio de la historia, paralelamente me mantuve trabajando también como profe en distintos colegios. Me gusta harto la enseñanza, creo que es una herramienta muy importante, muy útil, digamos, lo que nosotros podemos entregar para generar, desarrollar en las y los estudiantes lo que es la conciencia, la participación, ¿cierto? Que es algo que se ha dejado mucho de lado. Creo que la herramienta de la pedagogía es sumamente valiosa eh, para poder también construir, ¿cierto?, una sociedad más justa. Yo admiro enormemente a los estudiantes de este país porque siempre, en todo nuestro siglo XXI han sido, ¿cierto?, y en el pasado también, han sido como la fuerza, ¿cierto?, efervescente de los cambios en este país. Si uno piensa, bueno, yo creo que sin la chispa de los estudiantes y de las estudiantes, quizá todavía estaríamos como en esa atmósfera, ¿cierto?, como de frustración constante como sociedad. Así que, no, yo los felicito y obviamente me encanta poder, eh, parte de mi profesión también, dedicársela a ellos, a enseñarles y a conocer y a aprender. Yo creo que los profes también tienen que considerar que no solamente, ¿cierto?, uno les enseña a las y los estudiantes, sino que también hay un proceso, ¿cierto?, como de conocimiento mutuo. Eso es súper importante. Y bueno, Claro, yo totalmente. después, sí, de todas maneras. Después yo me incorporé el 2018 a la Sociedad de Historia, de forma autónoma, digamos, porque yo estaba todavía no presentaba había terminado recién mi tesis en la Universidad de Chile, y a mí la investigación también me gusta mucho, es una beta que me gusta mucho, y cuando yo empecé a descubrir la historia o fragmentos, ¿cierto?, más de la historia de San Antonio, me empecé como a encantar con esa parte de la historia local. Entonces primero empecé a hacer como una indagación súper autónoma con respecto a investigaciones locales y después quise, digamos, formalizar, digamos, o poder compartir con otros y otras colegas con gustos afines, así que
eso fue lo que me llevó a participar en la sociedad de historia. Maravilloso. Oye, Constanza, y cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar pedagogía en historia? ¿Cómo tomaste esa decisión? Yo, bueno, a mí la verdad es que de muy pequeña, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en básica, siempre me encantó la historia, siempre, siempre tengo la fortuna que en casa siempre me fomentaron mucho la lectura, digamos, el gusto por leer, no precisamente los libros del colegio, que muchas veces no son muy entretenidos, la verdad, pero sí el gusto por conocer, por saber más. Y claro, yo estaba segura que mi camino iba por el lado de las ciencias sociales, me gustaba antropología también mucho, eh, pero claro, decidí el tema de la historia porque, y lo confirmé cuando participé en una charla en Santiago, yo todavía estaba en tercero medio, em, en que se hizo una jornada de historia para estudiantes. Y yo participé y claro, ahí quedé como súper ya enamorada y decidida de hacer eso. Y bueno, el camino de profe, igual es como tengo una herencia igual familiar súper grande ahí. Tres de mis abuelos fueron docentes, profesores, la familia de mi madre, muchos profesores y profesoras también. Em, entonces, claro, mi abuela sobre todo, mi abuelo materno me transmitieron mucho ese gusto, ese amor, digamos, por la enseñanza. Entonces, ahí tuve la oportunidad en la Valparaíso, en la universidad, de poder ser profe y hacer investigación también. Así que, digamos que ha sido un camino que he ido desarrollando de forma paralela, continua, digamos, no queriendo abandonar ni una ni la otra. Se nota que te encanta lo que haces, Sí, me súper, súper encanta, apasionada. me Oye, entretiene. Constanza, sabemos que desde el 2017 comenzaste como a hacer la investigación acerca de San Antonio. El 2018 te uniste a la Sociedad de Historiadores. ¿Cómo Ujú. fue esto? ¿Sabías de la existencia de esta sociedad antes de comenzar tu investigación? Sí, 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 yo lo sabía antes porque, bueno, ellos se constituyeron, o sea, hubo un lanzamiento, ¿cierto?, oficial de la sociedad en el año 2017, en marzo del 2017. De hecho, yo participé en esas primeras jornadas de historia local que ellos, con los que ellos, ¿cierto?, abrieron a la comunidad, digamos, el conocimiento del trabajo que se estaba haciendo ahí. Me gustó muchísimo. Yo creo que es súper importante destacar, por ejemplo, que a don Rubén Santibáñez, que él ya no está, él falleció, pero ha sido una figura muy, muy importante que marcó mucho la sociedad de historia. Él siendo profesor fue muy autodidacta y generó un gran trabajo, un reconocible trabajo en la historia de San Antonio. ¿Ya? Entonces, claro, cuando yo vi eso en las jornadas me gustó mucho, aparte que, bueno, acá San Antonio igual yo conocía o tenía conocidos ciertos cercanos, profesores de historia, ¿cierto? En su mayoría, que participaban de la sociedad. Yo en 2017 me encontraba igual como muy ocupada con el tema de la preparación de mi defensa del magíster, entonces, y más encima como profe, era como mucho. Entonces, claro, no me quise como comprometer a lo que significa participar en una organización que requiere cierto harto compromiso, harta dedicación. Entonces, claro, como que los coqueteé así de lejos nomás. Pero claro, no tomé la determinación y independiente de eso, yo ya había empezado en 2017 a hacer investigación, digamos, de forma autónoma y ya 2018, ya un poco más libre, digamos, de carga académica, dije, ya, este es el momento y ingresé a la sociedad. Maravilloso. Entonces, ¿te enteraste de la Sociedad de Historiadores por colegas profesores de historia? O sea, cuéntame un poco sobre cómo es el tema de la Sociedad de Historia, cómo llegaste ahí, cómo es el grupo. Bueno, la sociedad de historia no está compuesta solamente por historiadores o historiadoras. En gran parte, sí, la mayoría son profesores y profesoras de historia,
pero también tenemos, hay algunos integrantes que son periodistas, que escriben, hemos tenido también personas dedicadas a la geografía, ¿cierto? Eh, entonces, lo que une, digamos, a todo este grupo es el interés por recuperar la historia local. Eso es como una de las cosas más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la presentación esas fotografías de don Rubén Santibáñez. Yo quise incluirla porque la frase que él planteó, una de las tantas, es muy bonita, muy representativa de ese valor por la historia social, por rescatar a las figuras, a las personas anónimas, ¿cierto?, de la historia de nuestra tierra. Eh, la frase dice: los hombres y mujeres de ayer no pueden quedar en el olvido, no podemos mantenerlos en la ignominia del silencio. Así como una clara referencia, don Rubén, a la necesidad de recuperar esa historia, ¿cierto? Que, bueno, muchas veces quizá el currículum de la asignatura, ¿cierto?, escolar, ha cambiado un poco, ha ido cambiando, avanzando, pero siempre la historia se ha enseñado como la de los grandes héroes, ¿cierto?, de las grandes figuras, y en realidad quienes construyen la historia, digamos, día a día son las personas comunes y corrientes, ¿ya? Y creo que son personas que son súper valiosas. En la sociedad, bueno, don Rubén fue parte de una agrupación que hubo en los años, avanzados los años 80, que se llamaba, era una asociación de historia y geografía. Él participó ahí y después esa agrupación finalizó, pero don Rubén fue una persona muy dedicada, ¿cierto? Y a sus estudios, le gustaba, tenía pasión, como dices tú, por la historia. Y, y bueno, al final, felizmente pudieron reunirse ya en el año 2016, empezaron a reunirse profesores como el profesor Joaquín Fernández, que también me hizo clases a mí. Yo también por eso fue un nexo importante de invitación a la sociedad la que me hizo el profesor Joaquín Fernández. Yo se lo agradezco mucho, un excelente profesor de historia. Y bueno, pudieron reunirse con varios y varias profesionales de la educación y pudieron, digamos, empezar con esta aventura de levantar, de darle personalidad jurídica a la organización. Aquí vemos esa imagen que aparece acá, es de las últimas jornadas de historia que hicimos el año pasado, el 2019, en la jornada de invierno. Nuestro presidente actual es Sergio Baeza, profesor de historia, director del Instituto Comercial de San Antonio. Y bueno, quise destacar también esta frase porque creo que también es muy importante al momento de considerar el rol docente en la enseñanza de la historia. Yo creo que también eso es súper importante. Lo cito, dice: las acciones concretas que nos permitan apuntar al objetivo es difundir la historia de San Antonio en amplio de la provincia, no solamente del puerto. Como varios somos profesores, también difundirlo con un afán pedagógico que llegue a los colegios, a las escuelas, a los liceos de alguna forma, algunos de los trabajos que se puedan realizar. Es decir, la idea que también nosotros hemos tratado de construir es la conexión, ¿cierto?, entre lo que es la investigación, el conocimiento del territorio, pero también con la escuela, porque creo que falta mucho eso del conocimiento de la historia local de las y los estudiantes. Es muy, muy escaso porque la historia de nuestro país es demasiado centralizada, excesivamente centralizada, es como que Santiago es Chile, ¿cierto? Se Y no sabe. es así. Y bueno, en aras de avanzar hacia ese desafío de reconstruir la historia de San Antonio, se han organizado distintas jornadas de historia local. Las que se muestran en la imagen, ¿cierto?, son nuestras jornadas del año 2018. Se invitaron a muchos colegios, a muchas personas que para nosotros eran importantes que estuvieran ahí, personas, por ejemplo, representantes de la Fundación por la Memoria de San Antonio, que hacen un tremendo trabajo educativo en derechos humanos. También, ¿cierto?, la presencia de los estudiantes.
Estas fueron las imágenes de la anterior jornada del año pasado, ¿cierto? Yo ahí hice de mediadora en esta ocasión. Se ha invitado a profesionales, a historiadores, ¿cierto? Como Mario Garcés, por ejemplo, y también tenemos la intención de invitar a muchos investigadores y investigadores jóvenes. Yo creo que hay que potenciar mucho eso. Estas imágenes de aquí son de los talleres de historia social que organizamos en conjunto con el Centro Cultural San Antonio. Les agradecemos mucho todo el apoyo y la ayuda que ellos nos brindaron. Y estas son las imágenes, esta imagen es el cierre de los talleres, que realmente fueron muy, muy, muy significativos. Tuvimos de todo, estudiantes, tuvieron algunos representantes de la organización Raíces del Puerto, que es una organización que lanzó un libro, el libro más, yo creo que profundo o que ha trabajado de forma mucho más específica lo que es el territorio. También estuvieron presentes niños, jóvenes, así que fue muy enriquecedor para nosotros. Ahí, como se ve, ¿cierto? En el flyer tuvimos 4 sesiones de los talleres. Nos fuimos turnando con los compañeros y las compañeras de la sociedad para poder desarrollarlo, y por supuesto no era, digamos, un taller expositivo, sino que nos importaba mucho la participación de ellos, y porque obviamente como son personas vinculadas al territorio, pudieron hacer unos trabajos muy interesantes con muy, muy buenas apreciaciones respecto a la historia de este lugar. Eso igual tiene que ver con el libro que salió de la historia de Juan Aspeo, ¿no? De ese territorio. O sea, creo que hubo gente presente, digamos, en los talleres y que realizó ese lindo trabajo que estás comentando tú. Sí, estuve Sí, leyendo hace poco sobre ese trabajo, lo encontré súper lindo, como de porque recuperar la memoria de esos territorios, que igual fueron de los como... barrios, ¿cierto? Sí, absolutamente. Y creo que es algo que es súper urgente de ir rescatando, porque muchas personas, la memoria los testimonios que nos pueden dar es muy valiosa. Entonces hay que rescatar esas historias, esas microhistorias, pero que están obviamente enlazadas dentro de la gran historia, digamos, de nuestro país. Aquí, por ejemplo, estas imágenes que están acá, nosotros hemos presentado libros. El año pasado pudimos presentar un libro muy, muy interesante sobre la transición de la postdictadura. Nos hemos vinculado con otras organizaciones, por ejemplo, de historia local. Nos invitaron, como dice la noticia, a unas jornadas de historia regional en La Serena. Nos armamos el desafío de completar una mesa completa, o sea, una mesa íntegra con todos nosotros, Bárbara, Ricardo, Rodrigo y yo. Los temas que presentamos, yo en esta ocasión hablé sobre el tema de la Fundación por la Memoria como un activismo de derechos humanos. Rodrigo habló referido a su tema de tesis que presentó hace poquito tiempo atrás, muy exitosamente, relacionado con organizaciones portuarias de jubilados. Bárbara rescata las memorias del barrio Balmaceda, por ejemplo. Ricardo habla mucho también sobre el tema del fútbol, la historia del fútbol, y Jaime también. Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos muchos intereses distintos, diversos, pero todos anclados, todos articulados en lo que es la recuperación de historia local. A Qué mí en bonito el particular, trabajo, Constanza. La verdad es que es súper importante que más que en los colegios también se enseñe solo la historia general de Chile, que está sí, como reducida más a Santiago, se enseñe también como la historia de los territorios en los que los chicos viven igual. sí, Es de súper todas maneras. importante, es igual genera harto lo que es la identidad y también nos relaciona con la memoria de los territorios, Sí, sobre todo el tema que absolutamente. habla del tema de la postdictadura, durante la dictadura. Es súper importante que los chicos, los estudiantes, aprendan sobre sus territorios para que sepan la historia de los Sí, lugares donde viven. sí, mira, yo he llevado a estudiantes al sitio de memoria, de la Fundación por la Memoria. Nos hizo un recorrido Anita Becerra,
y realmente las chicas quedan impactadas, los estudiantes, porque no pueden dar crédito de que eso haya pasado acá, por ejemplo, no tienen idea. Claro, Y tú, hay muy poco vínculo, conocimiento con su identidad territorial, con la memoria del lugar que ellos habitan, y creo que sin duda, si vamos a hablar de realmente democratizar la historia, de descentralizarla, bueno, tenemos que partir por eso, sin duda. partir por ahí es genial, o sea, yo igual súper anonadada porque yo estudié aquí, yo estudié en Cartagena, entonces saber como todos estos detalles, yo no sabía que existía una sociedad de historia, es súper como impactante darnos cuenta de la historia de nuestro lugar, donde crecí, que a las finales pensamos que sabemos las cosas que pasaron acá y al mismo tiempo no sabemos nada. Sí, ya. Yo el año 2017, cuando me empecé a encantar con la historia de San Antonio, fue precisamente porque estaba leyendo algo nada que ver con San Antonio. O sea, estaba leyendo un periodo de la historia de Chile que se refiere al periodo de la Unidad Popular, y me encuentro con la sorpresa de que una de las primeras fábricas en las que se experimentó lo que se llama el poder popular, ¿cierto? Que es la intervención, el hacer la fábrica, aparte de los trabajadores y las trabajadoras, de tomar las riendas de la fábrica, de la producción, fue acá en San Antonio. Una de las primeras fábricas fue la fábrica Rayonil, que está en San Juan, y yo, bueno, ahí me empecé a encantar con esta noticia, esta sorpresa, mejor dicho, y ahí empezó como todo el proceso. Constanza, actualmente eres profesora en el Colegio Sara Cruchaga. ¿El trabajar ahí ayuda a tu investigación personal? A mi investigación, digamos, como historiadora, Claro. yo lo que sí he aprendido y que he podido como articular entre investigación, digamos, y la pedagogía es, por ejemplo, eh, darle un giro, darle una vuelta a ciertos contenidos, por ejemplo, que siempre se abordan de forma muy unidireccional. Eh, por ejemplo, siempre que se ve el proceso de la independencia de América Latina, siempre sabemos el nombre, ¿cierto?, de Bolívar, de O'Higgins, de Carrera. Nunca se habla de Bartolina Sisa, nunca se habla de Cornelia Olivares. O sea, hay un desconocimiento tremendo en lo que se refiere a la participación, por ejemplo, de las mujeres en procesos históricos muy importantes. Ha habido una invisibilización, y yo creo que, sobre todo si yo estoy en un colegio donde la mayoría, ¿cierto?, son niñas, eso también empodera a las chicas, les da un lugar. O sea, las mujeres no son figuras, digamos, unas sombras en la historia, sino que han tenido mucho que hacer, mucho que decir, y creo que es importante que ellas lo tengan también claro, porque cuando a ti te hablan en la escuela de los grandes pensadores, de los filósofos, y siempre ha habido una recurrente invisibilización, yo creo que obviamente eso tiene que cambiar, porque de cierta manera eso también les da, digamos, una claridad a las estudiantes del rol que las mujeres tienen y que les corresponde. Sí, de Las todas mujeres maneras. hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Si en las finales siempre se ha dicho que la historia está escrita por hombres sin mostrar todo el trabajo que han hecho las mujeres también en la historia del mundo, en realidad. Sí, sí, yo creo que ahí hay un tema muy importante, que se reconozca, no solamente por ser un colegio de niñas, en un colegio mixto, da lo mismo, pero que se sepa, digamos, que no quede como eh, esa nube, ¿cierto? Eh, igual de una Claro. perspectiva histórica muy tradicional, y que obviamente hay que ir cambiando profundamente. Sí. Bueno, por personas como tú ya se empieza a lograr el cambio, pues la idea. Es súper Sí, bueno, valorable. es súper progresivo igual, a veces cuesta como romper con esas nociones como tan arraigadas, ¿cierto? Pero se puede. Cuando uno, yo creo que tiene convicciones, cuando uno
se da cuenta de la importancia que tiene la enseñanza, la pedagogía. eh, Uno tiene que obviamente hacer lo suyo, ¿cierto? Sí. Asumir, digamos, esa convicción y también plasmarla no solamente en artículos, en libros, sino que en los lugares donde quizás puede tener a la larga un mayor impacto, como es la socialización en la escuela de esos conocimientos. Claro. Oye, Constanza, ¿y por qué decidiste quedarte en San Antonio luego de terminar tu estudio? O sea, siendo que, siendo esto un país tan centralizado, que las mayores oportunidades siempre se encuentran en Santiago, eh, ¿por qué decidiste quedarte en San Antonio? Bueno, a mí me lo han preguntado muchas veces. Pero mira, a mí me pasa que, como te comentaba, yo cuando empecé a investigar en la historia local en San Antonio, específicamente la recuperación de la industria de la fábrica rayonil, como que, porque a mí cuando yo me acuerdo vivía en el colegio, cuando estaba en el colegio tampoco me gustaba San Antonio, en verdad no me gustaba. Pero fue como que, no sé, empecé a mirar el territorio de otra manera, me gusta. Cuando hablan mal de San Antonio me enojo, de verdad, me pico mucho. Aunque no haya nacido acá igual, pero digamos que tengo tengo ya vínculos acá, o sea, que para mí son importantes, el trabajo en docencia, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la misma sociedad de historia, poder avanzar en todos esos proyectos, todos esos objetivos que nos hemos ido planteando. Los tiempos de los profes son súper escasos, la verdad es que sí, muy escasos porque al final, ¿cierto? El tiempo que destinamos a la escuela también lo llevamos a la casa, pero igual todas y todas dentro de la sociedad hemos tenido como esa visión como de la importancia del trabajo que estamos haciendo. Yo tengo esa convicción, de hecho, a mí me encantaría, la verdad, seguir estudiando, seguir perfeccionándome en investigación, yo tengo también como eso en mente, pero aún así no me iría a vivir a Santiago, me gustaría quedarme acá, yo prefiero viajar y volver acá. Sí, me gusta el litoral, harto, mucho, me encanta el mar aparte, creo que no podría vivir en una ciudad como Santiago, en verdad, ya viví un año y medio y la verdad es que no, no me gusta, o sea, yo siento que eh, si uno también se compromete con esa tarea de, en este caso, recuperar la historia y no solamente me quedo con la fábrica, tengo ya como dos más en mente que están ahí en proceso, eso igual te hace sentirte más parte de un lugar. ¿Y has pensado quizás como, exceptuando Santiago, en ir a otro lugar dentro de Chile o quizás pensar fuera de Chile, como a seguir quizás perfeccionándote en esto o simplemente probar en otro lugar? Yo, bueno, a mí la ciudad que me encanta es Valdivia. Amo Valdivia, me encanta, es preciosa. Eh, pero es más que nada por un gusto de la ciudad misma, digamos. Aunque en todos los rincones uno puede rescatar, hacer esa labor de rescate local. De todas maneras que sí. Yo creo que no va a haber ningún lugar fuera de Santiago donde no haya tarea que hacer respecto al rescate de las historias locales. Siempre va a haber. Eh, yo como tengo esos proyectos de avanzar en ciertas investigaciones, yo dije, pucha, en realidad si yo me encantaría seguir estudiando, lo podría hacer en Santiago, sí, y eso también me permitiría, al menos si me quedo en San Antonio, ir y volver sin mayores, digamos, Problema. distancias, problemas claro, de límite, digamos, eh, por los tiempos, ¿cierto? Que también requiere eso, pero descarté, al menos, bueno, nunca uno puede dar todo por seguro, pero esa fue una de las razones por las cuales igual yo descarté la idea que también tenía de estudiar afuera, digamos. Son varias cosas, en verdad, en el plano personal también son muchas cosas, pero de momento yo creo que la alternativa sería seguir viviendo en el litoral central y de seguir estudiando
en Santiago, que es como el lugar, ya tengo como una idea más o menos de dónde me gustaría estudiar. Constanza, sabemos que participas del movimiento por la unidad docente. ¿Puedes contarnos de qué se trata esto? ¿Qué experiencia tienes con el movimiento por la unidad docente? Bueno, yo vamos a cortarla, voy a hacer el mood para que no sea tan largo. Yo lo conozco a la organización hace mucho tiempo porque muchos compañeros de la Universidad de Valparaíso fueron parte de quienes fundaron el movimiento, ¿ya? Que es un movimiento que a mí me llamó mucho la atención, creo que es el proyecto educativo que me parece más atractivo en relación a sus posturas políticas, educativas, eh, y llega un momento, yo creo que sobre todo cuando los profes salimos o empezamos recién a ejercer, pucha, nos ven la cara, por no decir otra cosa, ¿ya? Entonces, pucha, me da rabia ser tan pava y como no cachar tantas cosas, como lo que se refiere a la legislación laboral, a un montón de cosas, ya sabemos que pasa mucho, lamentablemente, que en el sistema educativo chileno, muchas veces en colegios, por ejemplo, particulares subvencionados, se dan malas prácticas y claro, uno no tiene las herramientas para poder hacer frente a algunas situaciones que se pueden dar en el trabajo. Y, y bueno, don Óscar Abarca, que actualmente es el presidente, ¿cierto?, del Colegio Profe de la Comuna, bueno, él tenía con la Becky, la Rebeca, tenían una idea, digamos, de mis posturas y ellos me hicieron, digamos, también el, el enlace, ¿cierto?, con la sección del MUD acá en San Antonio. Y bueno, soy parte de la organización desde el 2016. Yo ahora formo parte del equipo nacional del área feminista del MUD. Estoy muy, muy agradecida de ese espacio porque uno se forma mucho. Yo creo que uno aprende, pero tremendamente, y creo que de verdad digamos, yo podría decir que hay un grado obviamente de militancia ya como docente, ya en la organización, y uno aprende mucho, ayuda también a empoderarse como del rol docente, y yo creo que evidentemente eso quizá no hubiera podido ser de la misma manera si hubiera continuado siendo cuando uno es como profe isla, ¿cierto? Como que no sabe dónde pedir ayuda, qué sé yo, y sí, yo creo que Claro. esas jornadas de formación, por ejemplo, que hace el MUDO a nivel de sección, a nivel nacional, han sido tremendamente, un aporte tremendo a lo que es mi formación como profesora. Sí, sí, de todas maneras. Creo que eso falta que la gente se organice, forme parte de algo, digamos. ¿Sí? Genial. Constanza, también estuvimos hablando de que pertenece a la red de historiadoras feministas de Chile. Sí. ¿De qué se trata esta red? ¿Cómo definirías tú a la red? Y como mujer, ¿cuál es tu interés sobre esta red de historiadoras? Ya, mira, la red de historiadoras feministas surge el año 2018. Yo, o sea, empieza a germinar, digamos, el año 2017 se empiezan a dar los primeros encuentros, cuando yo de hecho estaba en Valdivia. En Valdivia ocurrió que hubo una funa a unos profesores que estuvieron invitados a unas jornadas de historia de Chile, implicados en casos de abusos sexuales y también acusados por el abuso de poder de su cargo, digamos, para tener, claro, para no tener actitudes que no obviamente no corresponden con las estudiantes. Y ya obviamente en ese nivel
había un grado ya efervescente del movimiento feminista, que se dio mucho también en los centros universitarios. Y bueno, cuando se articuló la red, yo participé, me incluí, ¿cierto? Hay profesoras, historiadoras, también hay otras mujeres relacionadas con las ciencias sociales, y el primer congreso de la red de historiadoras feministas se desarrolló el año 2018. En agosto del 2018 yo también formé parte, participé y expuse ahí. Es súper interesante porque también la red se plantea como una instancia para también romper esas fronteras como de la academia, ¿ya? De vincularse muchas de las profesoras o de las historiadoras que son súper capas, tienen muchos vínculos con orgánicas y colectivas feministas, por ejemplo, de sus territorios. Aprovecho de mandarle un saludo a mi amiga Isabel. Mi amiga Isabel es parte también de la red y fue invitada aquí a las jornadas de historia local. Así que le aprovecho de mandar un gran saludo a ella. Y bueno, para mí obviamente, claro, yo me encanta la historia, pero claro, siempre quedó esa idea detrás de, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? O sea, ¿qué pasa con las mujeres en la historia? Como sujeta política, social, ¿cierto? Había tan poco, tan poquito que hablara de nosotras, digamos. Y evidentemente cuando uno tiene también una perspectiva feminista, no solamente para visibilizar la historia de las mujeres, sino que para dar cuenta de un montón de experiencias que también nutren el presente, ¿cierto? De cómo continuar con el movimiento. Yo creo que es súper importante el quehacer, cómo articular el quehacer de la disciplina histórica con lo que son los ideales o las luchas desde el feminismo. Súper importante. Yo aquí me vinculo, tengo una cercanía bien grande con la colectiva feminista Agua Lunar. Le mando un saludo a todas las chiquillas también. Y también me han invitado a participar en las organizaciones, en las actividades que ellas realizan. Entonces se da mucho esa como complicidad, esa solidaridad, digamos, que en otros espacios, y muchas veces espacios que son mixtos, a veces esos espacios no se dan, o no se dan de la misma manera. Entonces cuando uno está como pensando o pensando su disciplina también con otras mujeres que hacen lo mismo, también a uno le nutre mucho su trabajo, harto. Por ejemplo, claro, yo empecé con la historia de las fábricas y me encontré con unas historias tremendas de 3 trabajadoras, sobre todo de 3 trabajadoras que me relataban cómo era la relación que tenían los empleadores con ellas, por el hecho de ser mujeres. Y es totalmente distinto. Entonces, esas cosas, yo creo que es súper interesante verlas también, ¿cierto? Como con lentes violeta, como se dice. Es súper interesante y creo que es muy necesario también. Puro poder oro. Sí. Desde el 18 de octubre nos encontramos con una contingencia, pero también nos encontramos con este despertar de Chile. En cuanto al estallido social, ¿cuál es tu postura acerca de la contingencia en la que nos encontramos como país desde el 18 de octubre de 2019? Ufa, ya, buena pregunta. Bueno, yo creo que también, o sea, si bien la noción del despertar de Chile es bonita porque es muy optimista, ¿cierto? Como de cara al futuro, también hay que recordar todo lo que, digamos, todos los antecedentes que se estaban germinando, que estaban jugando ahí antes de que esto, digamos, ya explotara, ¿cierto? Tenemos tanto el movimiento feminista, la resistencia mapuche, ¿cierto? Tenemos obviamente los movimientos estudiantiles, o sea, había un proceso ya de acumulación, de agitación, ¿cierto?, dentro de la sociedad chilena, pero
yo creo que evidentemente jugó igual un factor, digamos, que podemos considerar, es que en este segundo gobierno de Piñera, ¿cierto? Y sus secuaces, yo creo que se sacaron mucho más la careta. O sea, siempre hemos sabido quiénes son, de dónde ellos actúan y todo, pero creo que la indolencia también que han mostrado en este gobierno también ha generado distintos momentos de catarsis, y que felizmente, ¿cierto?, fue ya detonado, ¿cierto?, por las y los estudiantes de Chile. Yo creo que hay muchas cosas que hay que considerar en este nuevo ciclo, por así decirlo, que se abre de lo que es la lucha social, popular en nuestro país. Creo que evidentemente, y está demostrado con los hechos, se ha tratado de obviamente criminalizar la protesta desde, ¿cierto?, las esferas del poder continuamente. Creo que también es necesario dar cuenta que van a haber y hay grupos que están emergiendo y que están tratando de dar una resistencia, ¿cierto?, cultural, en términos culturales. Bueno, pensemos en la cantidad de situaciones como o poner, por ejemplo, al Matapaco con el otro, ¿cómo era? Em, el perro, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Mata capucha, como a los pañuelos verdes o ponerle los pañuelos celestes. Entonces, de hecho, Claro. ellos se apropian de esas expresiones culturales ajenas, ¿cierto? Hay una batalla, también hay una resistencia cultural, también súper importante, pero también profundamente, ¿cierto?, política. O sea, a nivel mundial Ya se está se haciendo casi lucha de clase ya. sí, o sea, yo creo que dudar de eso es no ver la realidad de Chile. Dudar No, la verdad es que hay una que lucha de clase es no reconocer la profunda desigualdad que existe en nuestro país. ahora se ha Eh, notado más que nunca, como sí, o también sea, salen a manifestarse la gente, y hace poco mucha gente del rechazo se manifestó y hicieron una caravana de autos, cosa que no se podía hacer con la cuarentena y estaban escoltados por carabineros. Entonces sí, ya se convirtió en una lucha de clases, que están los de la prueba con los del rechazo, y se está haciendo también cada vez más violento. Yo sí, veo desde el lado que, como soy rescatista en las manifestaciones, veo ese tipo de luchas también, que gente del rechazo se mete en las manifestaciones y es una batalla campal, la verdad. sí, absolutamente ahí hay una disposición a la batalla en la calle, claramente sí. Ya se ve que en contexto de crisis, claro, cuando los términos, entre comillas, medios, ¿cierto?, ya no son muy visibles, obviamente que es mucho más fácil que emerjan estas respuestas, contrarrespuestas como más extremas, más radicales. Porque yo creo que también se dan cuenta que evidentemente Chile ha estado experimentando también un cambio de mentalidad. Espero que eso se mantenga, espero que no se olviden. Eh, Ojalá. sí, espero. Yo creo que me gustaría a veces ser optimista y pensar que realmente hay un nivel de conciencia realmente de la urgencia de cambiar todo esto, de cambiarlo, no hablo de modificarlo, porque yo hemos pasado más de cuántos años, más de 20 años con la misma cantinela, y yo creo que, claro, los cambios en Chile son urgentes, y evidentemente como esta pandemia, ¿cierto? Esta emergencia sanitaria ha también agudizado muchas cosas, muchas cosas, también da cuenta de que urge que esas demandas sociales no se sigan conteniendo con la serie de subterfugios que han mantenido, digamos, que han emplazado. Eh, yo, claro, a veces digo, pucha, ya, no hay que ser tan pesimista, ¿cierto? Me gustaría ver qué va a pasar de aquí en adelante, obviamente.
creo que es necesaria una organización, una claridad de la idea de unidad en esto. Claro, Todo, sí, de la unidad. Es tremendo porque si uno piensa, históricamente la derecha, aunque a veces la misma derecha tiene muchos momentos de quiebre en su interior, siempre en los momentos de crisis se unen. Son capaces de juntarse, ¿cierto? Armar un bloque y listo. Y eso es lo que creo que yo falta. Falta primero ganar algunas victorias y después, ¿cierto? Poder, no sé, plantear las diferencias entre quienes estamos por los cambios. Pero si lo hacemos de antemano, pucha, es complicado, a veces uno se agobia, mira, y dice, pucha, estos tipos, toda esta gente está toda reunida en bloque, eh, tienen esa capacidad de unirse pese a sus diferencias, a esos roces internos. Pucha, ojalá que quienes estamos apostando por un cambio real y profundo, también tengamos aprendamos de la historia y tengamos también esa visión. Hay que lograr algunas cosas, algunas batallas antes de continuar, ¿cierto? claro. Bueno, tenemos primero el estallido social y ahora en marzo nos encontramos con el COVID-19, una pandemia que ha confinado a Chile y al mundo entero en sus casas, lo que nos ha afectado de una manera muy sorprendente y nunca antes vista. Y como bien sabemos, a través de los años han aparecido nuevas formas de impartir clases y carreras virtuales. Nosotros mismos en nuestra universidad venimos de un sistema que tiene tres modalidades, que es diurno, vespertino y online. Sin embargo, nunca se había aplicado en los colegios este sistema. Entonces, sabemos que en la mayoría de los casos el interés y la concentración de un adolescente o un niño en la escuela es menor al de un universitario. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y enseñanza para ti y para los estudiantes, les estudiantes? Chuta, difícil. Yo creo que hay una palabra que la representa mucho, que es frustración. Es mucha frustración, en verdad. O sea, por una parte yo podría decir, pucha, ahora, en este contexto, ¿cierto? Eh, puede que se entienda realmente cuál es el rol de los profes y de las profes, ¿cierto? En la sala de clase, de que se valore eso, que no basta con tener un libro, tener internet, ya, para aprender, para hacer pedagogía, no basta eso. Eh, pero sí hay mucha frustración porque, claro, yo entiendo mucho, yo les he dicho a mis estudiantes, yo entiendo tanto que no tengan ganas de nada, de hacer nada, digamos, eh, porque es difícil, hay muchas niñas o estudiantes, niños, niñas, que la escuela es un lugar donde ellos también comparten y disfruten mucho, o sea, la mayor parte del tiempo la pasan en el colegio. Yo no estoy de acuerdo con eso en todo caso, eh, pero yo veo que es difícil porque también hay un ministerio que no trabaja a la par con los profesores de Chile. Tenemos una tecnocracia escolar tremenda, tremenda, que yo digo, bueno, esta gente jamás ha pisado una sala de clase. ¿Me entiendes? Entonces, como da un montón de directrices, lineamientos, ni siquiera es capaz de escuchar al gremio, nada. Se propuso, digamos, un plan de emergencia para considerar, por ejemplo, entre otras cosas, el hecho de que si pensamos en las profesoras que son madres, además, y que llevan a cargo el quehacer de cotidiano doméstico, imagínate, o sea, ahí tienes una triple explotación tremenda, porque más encima no se pueden tampoco liberar en ningún momento de ninguna de las tres responsabilidades. Y bueno, el gobierno hace oídos, el ministerio hace oídos sordos absolutamente. Eh, Creo que es urgente un cambio ahí muy importante en lo que se refiere a las voces de las comunidades educativas.
¿ya? El lienzo que hay que tener, por ejemplo, con apoderados, tampoco es tan sencillo, digamos. Yo me tuve que, bueno, adquirir un chip aparte también para poder desarrollar eso, aparte que, bueno, el tema de las relaciones, de cómo uno hace su labor como profe, pucha, detrás de una pantalla, la verdad es que es medio complejo. Aparte, considerar Difícil. que ni siquiera todas, o sea, el ministerio parte del supuesto de que en todos los hogares de Chile hay computadores, de que en todos los hogares de Chile hay internet, y eso no es real. O sea, eso realmente, como dijo el otro era ministro Mañalich, es no estar dándose cuenta de la realidad del país. No, no, no. O sea, yo creo que pensaran que todo Chile está como Vitacura, no sé, o que vive en las mismas condiciones, no tengo idea, pero claramente Eh, es exigirle, exigirle a las y los niños, a los estudiantes que rindan, que siempre el tema del rendimiento sea lo primordial, lo encuentro tremendo. Son números. ¿Sí? Es eso. A la Y educación piensan en que todos Chile le están como falta. en igualdad de condiciones y la verdad es que es súper utópico. Sería maravilloso que todos tuvieran las condiciones para poder hacerlo, pero a las finales vivimos en un país súper desigual donde también no se puede acceder a todas esas cosas. Sí, de todas maneras. Entonces, el tema de la salud emocional, la salud mental está tan despreciada en este país. Y es tan importante además, sobre todo en un contexto como este, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, hay un tema ahí, como vemos, el tema de la desigualdad eh, se ve en todas las dimensiones que uno pueda considerar, económica, política, culturales, todas, 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 todas. Constanza, por lo que hemos visto hasta ahora, eres una mujer muy activa y muy presente en lo que te has propuesto. Eh, Tengo entendido que tenías algunos proyectos y aspiraciones futuras que no pudieron llevarse a cabo o continuar debido a la pandemia. Primero me gustaría saber cómo te ha afectado el tema de la pandemia en cuanto a tus proyectos y también en qué te encuentras trabajando hoy, en algún proyecto grupal o individual. Cuéntanos. Ya, ya, perfecto. Mira, yo, claro, evidentemente esta situación del trabajo, cierto trabajo a distancia, te mantiene demasiado, pero demasiado tiempo ocupando el computador y es como muy cansador en verdad. Claro, bueno, yo este año tenía la proyección, ¿cierto?, de poder publicar un libro que es sobre, que es mi trabajo que hice en la Universidad de Chile, que es sobre patria y libertad, un tema muy polémico. Yo siempre he dicho que es importante estudiar, ¿cierto?, esas expresiones como antisistema, pero de la contra. Creo que es muy importante saber detectarla, reconocerla, sobre todo cuando se ha estado asomando aquí en nuestra historia reciente, ¿cierto? La famosa arañita. Eh, entonces, bueno, yo, después de las jornadas de historia de Chiloé, un amigo me hizo un contacto con la editorial Escaparate y conversamos y acordamos de que se iba a publicar, yo le iba a agregar algunos capítulos y bueno, en eso me encontraba y claro, las comunicaciones, pese a todo, igual son mucho más intermitentes como en este contexto. Aparte que hay una mayor demanda de trabajo ahí pegada en el computador, también como que yo siento que hay una parte como súper, quizás muy subjetiva, pero emocional y real, que es el tema del cansancio mental, muy grande, que yo creo que también me ha afectado un poco en ese sentido. No me estoy justificando, pero sí, No, me ha está generado bien. como a veces uno, pucha, no tiene ganas de hacer nada, en verdad. Eh, y también otros proyectos en los que estoy involucrada es en un trabajo, un seminario sobre las revueltas en la historia de Chile, como una proyección más histórica, pero a partir del contexto de octubre, ¿cierto? Muy interesante. Ahí de nuevo me metí con la extrema derecha y con los grupos radicalizados, pero en el contexto de crisis, digamos, actual,
a nivel global y latinoamericano también, porque yo hago un clic a esa noción del concepto de fascismo, que es una de las cosas que yo planteo, que en realidad hay que volver a darle una vuelta y no engañarnos, ¿cierto?, con que todo es fascista, todos los del contra son fascistas, porque en realidad son otras el contexto histórico en el cual realmente tenemos que poner ojo. Le doy las gracias a Camilo y a Luis que me invitaron a participar. Esos son los nexos que tengo ahí universitarios, en verdad. Agradecida igual porque cuando uno es profe también como que queda muy al margen de muchas cosas. Sí, sí, eso es lo otro, como que estar congeniando con ser profe y tratar de hacer investigación, claro, igual es como pesado igual. Aparte que obviamente uno resta oportunidades de postular. Por ejemplo, yo tenía la noción de querer postular el próximo año para seguir mis estudios, pero claro, pues me encuentro con el tema de que mi currículum obviamente no está nutrido por experiencias en aulas académicas, porque yo soy profe de escuela, ¿ya? Entonces eso también a uno la limita un poco, pero yo creo que igual uno hay que seguir intentando nomás. Así que eso voy a hacer. Claro. Soy muy porfiada y voy a continuar. Y de todas maneras. Y lo que sí me tiene en pausa y que voy a empezar este mes, a fin de mes, a escribir el libro sobre la fábrica Rayonil. Yo siento que tengo una deuda enorme con todas y todos mis entrevistados. Ya, aquí tenemos ahora una de nuestras redes sociales de la Sociedad de Historia, que es el Instagram. Generalmente Rodrigo es quien va subiendo el material, ¿cierto? También tenemos Facebook, pero ahí vamos exponiendo algunas de las tantas actividades que tenemos, o publicamos, por ejemplo, imágenes de la provincia de San Antonio Antigua. Promovemos también otras actividades, como por ejemplo la que aparece aquí, del grupo de Historia de la Pincoya. Es un grupo muy, muy bueno, interesante, como ellos han ido rescatando la historia local de la población, buenísima. Estuvimos con Rodrigo hace un tiempo atrás asistiendo a la publicación de este segundo volumen, y obviamente yo voy a aprovechar el tiro de colgarme de este excelente trabajo, digamos, histórico. Nosotros también estamos preparando en la Sociedad de Historia la publicación de nuestras investigaciones, ¿ya? Porque nuestra idea es poder hacer una revista de nuestra organización. Esta fue, nosotros moderamos, participamos del Cineforo del ciclo de cine del Centro Cultural, así que ahí estuvimos con Rodrigo también haciendo de moderadores, digamos, conectándose con lo que es historia y cine, que también es súper interesante. Hemos publicado también una serie de distintas noticias, y obviamente esperamos con esta revista que queremos lanzar a futuro, ¿cierto?, poder dar cuenta de todas las exposiciones que hemos hecho, que ahora queda algo como escrito, y para que las personas, los historiadores, los investigadores que quieran también saber o leer de San Antonio tengan como esa fuente, digamos, directa de los trabajos que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, claro, tú me comentabas al principio, oh, yo no sabía que había una sociedad de historia, porque claro, muchas veces pasa eso, que siento que también falta poder conectar más los territorios, las actividades que se hacen entre los territorios de la provincia, por ejemplo. Creo que es súper importante. Yo sé que hay un grupo de jóvenes, de profes que están tratando también de rescatar la historia de Cartagena. Yo tengo una deuda con uno de ellos, pero estaba tan llena de cosas que todavía no lo puedo responder, me siento pésimo. Pero le pido las disculpas por aquí desde ya. Pero yo, obviamente, todo lo que sea contribuir con eso, yo estoy súper, súper dispuesta y me interesa mucho. La red de historiadoras feministas, bueno, también, no me veo ahí en la fotito chiquitita, pero ahí estaba, porque esa del congreso que tuvimos el año 2018 fue una instancia de verdad, muy, muy buena, excelente. Aprendí mucho, además de la historia
de las mujeres y la historia feminista en nuestro país. Hay tanto también por descubrir, que en realidad es como una fuente inagotable, eso me gusta también mucho. Si vemos ahí las que participamos de esta red, somos también, nos tratamos también de ser activas, digamos, en lo que se refiere. No solamente, insisto, en cerrar el tema de la academia, sino que abrirla, abrir el conocimiento, democratizar el conocimiento, creo que también es súper, súper importante. Yo por eso, por ejemplo, y aprovecho de agradecerle mucho a Jorge Guerra el haberme invitado con ustedes para esta entrevista, lo agradezco muchísimo, su consideración. Yo creo que él, por ejemplo, también hace un trabajo tremendo, tremendo lo La que es recuperación memoria, patrimonial súper teatro, importante. digamos. Es un gran trabajo en verdad, súper, súper valorable, y vemos ahí como las distintas disciplinas, por ejemplo, ustedes o los que estudian historia, teatro, se pueden para hacer o para mostrar trabajos con una enorme riqueza cultural. Yo creo que es súper importante eso de la disciplina, no estar tan así como cerrado en nuestra isla, ¿cierto? Sino que abrirlo, conectarse, creo que eso es fundamental. Sí, es súper importante también el trabajo que hace Carmelo Guerra. Yo tuve la oportunidad y el gran privilegio de trabajar con él en el laboratorio escénico en Cartagena, y es súper importante esa recuperación del patrimonio que tiene Sí. Cartagena, que no le da mucha importancia a los lugares patrimoniales maravillosos que tiene. Constanza, esta es la última pregunta de hoy. Nos contaste que eres activa en agrupaciones feministas. Si deseas, nos gustaría saber tu opinión acerca sobre esta revolución que ha ido tomando forma, y sobre todo que ahora se toma con más fuerza después del caso de Antonia Barra y muchas más durante este periodo de pandemia. Queremos saber qué opinas al respecto. Ya, yo creo que hay algo súper importante de poner ahí en el lugar que corresponde, que es el hecho de que la lucha de las mujeres siempre ha existido, siempre ha estado presente. No es que, el 2018 se nos ocurrió aparecer de nuevo y salimos de la nada. No, tenemos un antecedente tremendo, histórico de lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que también hay que poner ojo también en el tema de que considero que evidentemente también el feminismo tiene que tener una connotación de clase y tiene que tener una connotación antirracista de todas maneras, porque al menos sabemos que así como otros ismos, el feminismo también tiene distintas expresiones. Yo no me compro, ni sigo, ni adhiero a un feminismo liberal que solamente está hablando de la competencia por el tema de ganar solamente las mismas lucas, por ejemplo, o solamente que se base en que también voy a poder tener representación política, o que se base solamente, por ejemplo, en que yo puedo llegar al mismo lugar de un hombre y ser igual de maldita que ellos con mis trabajadores o mis trabajadoras. Yo creo que evidentemente eso es súper importante, porque obviamente al menos a mí no es el feminismo que a mí me representa, para nada. O sea, para mí, de hecho, yo diría que para mí eso no es feminismo, sino que es un uso oportunista del feminismo, que no es lo mismo, porque sigue siendo una lógica, ¿cierto?, muy de dominación, muy de explotación, muy patriarcal. Ahí viene el tema. Yo creo que evidentemente el movimiento feminista que ha tenido cierto su detonante, por ejemplo, ya previamente, también fue un catalizador súper importante para lo que pasó en octubre. Muy, muy importante. Yo creo que a diferencia de otros 8 de marzo previos, aunque siempre han existido, yo creo que este año, por ejemplo, fue el que realmente fue así como masivo, tremendo, fue este año, porque claramente se venían articulando muchas cosas ahí detrás, de mucho tiempo atrás. Creo que la conexión, sobre todo con las mujeres adultas mayores, es preciosa. La conexión intergeneracional que se da
digamos, en lo que es el feminismo, en el participar, digamos, es súper, súper enriquecedora para todas, de forma totalmente. Recordar que también el modelo, ¿cierto?, el sistema capitalista, patriarcal, no solamente nos afecta a nosotras las mujeres, sino que a los hombres también, en el sentido del deber ser un ser masculino con ciertos parámetros, no puedes sentir, no puedes expresarte, bueno, hay un sinfín de cosas. Yo creo que el caso, por ejemplo, de la Antonia Barra es un caso particular, pero que podemos extrapolar a muchos y cientos y miles de casos. ¿Ya? Yo creo que es súper... es imposible negar que nuestras instituciones están profundamente permeadas por esa lógica donde siempre la mujer es la culpable. Siempre es a la mujer a la que se criminaliza, a la que se le pone en duda. O sea, yo creo que si pensamos en el caso de la Nabila Rifo, por ejemplo, dando su declaración sin ver prácticamente y cuestionándole, diciendo que la querían matar, por ejemplo, en su vida privada sexual, es un ejemplo tremendo. Y así podemos contar anécdotas y miles, digamos. Eh, También ahora, por ejemplo, ahora que ya este temita del 10%, cuando se nos salió estas noticias de los pantallazos, Papitos Corazón, ¿cierto? Por ejemplo, de evitar Hoy, o manipular la retención de la pensión alimenticia a sus hijos. Yo creo que evidentemente yo sé que no creo que todos los hombres estén de acuerdo con esa canalla, ¿cierto? Despótica, que sí está muy respaldada. Entonces, yo creo que hay que tener también otra cuestión muy clara, eh, eh, que el patriarcado en sí no es, o sea, no es ajeno también o puede estar también expresado por mujeres, que son muy machistas, que justifican mucho las violaciones, por ejemplo, pero es que mira cómo estaba, pero es que mira cómo andaba vestido, ¿me entendí? O sea, y si uno piensa ahora que hace poco estuvimos con el tema del aborto libre antirracista, la agitación virtual, el tema del aborto tres causales no se queda ahí, porque la institucionalidad ha buscado la manera también de ponerles la pata encima, de crear este subterfugio, por ejemplo, de los objetores de conciencia, que te da a entender de que realmente no es una cuestión de que sea, no sé, un médico chalado que se le haya ocurrido decir eso, no, hay un respaldo institucional detrás de eso que de cierta manera, ¿cierto? También es cómplice el que se permita el tema de los objetores de conciencia, o sea, ¿eso cuándo se ha visto? ¿Se vio en algún otro caso? En ningún otro. Entonces, evidentemente es súper necesario que se dé una transformación profunda, real, y yo creo que esas transformaciones también parten por uno. También tienen que ver mucho con uno y mucho con el colectivo. Eh, pero hay que empezar a entender que esos cambios urgen, que son urgentes, porque si estamos pensando en toda, ¿cierto?, la epopeya de octubre, bueno, no nos quedemos solamente con eso y llevémoslo a la práctica también, de forma claro, real. Como que de la boca para afuera tenemos un discurso, pero en las prácticas vemos que hay mucha gente que sigue legitimando un montón de prácticas que van en contra de esos supuestos ideales. Yo encuentro que ahí hay que poner un ojo, mirarse a sí mismo también y, y tener esa idea de que evidentemente la unidad es muy importante. La unidad primero para conseguir o para seguir luchando la disgregación tan inmediata, cuando se comienza, digamos, un proceso de lucha, pucha, es complicado. Yo creo que hay que pensar en eso, aterrizarlo también al contexto, a nuestro país y realmente ser conscientes política y socialmente de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos. Sí. Constanza, quiero darte las gracias
por esta instancia. Gracias por contarnos tu experiencia. Así también podemos saber un poco más sobre las docentes chilenas, que existen estas sociedades de historiadores, y cómo estaba afrontando la pandemia este tipo de redes y también el tema de la contingencia. Encuentro que eres una mujer, pero así gigante con todo lo que haces, la importancia que le tomas a estos espacios, a la educación y a la recuperación de la historia y de los territorios. De verdad, desde Colectivo La Incógnita y personalmente te damos las gracias. No sé si quieres agregar algo antes de concluir con esta entrevista. Sí, agradecerte mucho a ti, a todo el colectivo, muy amables, muy simpáticos en todo momento. Gracias por la instancia. Insisto en que siempre va a ser valioso enriquecer, digamos, las gestiones culturales cuando hay nexo entre las distintas disciplinas, que hay que dejar esa noción de la isla, ¿cierto? Porque salen resultados muy bonitos, por ejemplo, con lo que ustedes están haciendo ahora. Eh, Así que felicitarlos por eso, por ese entusiasmo también. Eh, Nuevamente agradecer a Jorge por haber tenido la instancia de tener esta experiencia con ustedes. Y bueno, agradecerle, ¿cierto?, a todos saludar a todas mis amistades que les conté de esta experiencia, que estaba bien entusiasmada. Así que, bueno, a mis cercanos, ¿cierto?, a la gente que quiero, les comenté mucho porque, insisto, valoro mucho estas instancias, creo que son súper importantes, valiosas. Saludo a mis compañeras y compañeros de trabajo, a mis estudiantes, a mis lindas estudiantes que las extraño mucho. Eh, y eso, desearles toda la suerte, que espero que todos estos programas sigan continuando y que se extiendan, digamos, estas oportunidades de poder compartir experiencias, reflexiones. eh, Así que muchas gracias a ti también, Julia, por tus palabras, muy agradecida. Muchas gracias. También queremos, te agradecemos nuevamente y queremos también agradecer al Centro Cultural de San Antonio por darnos la residencia virtual y ayudarnos a poder realizar nuestra práctica profesional de la Universidad UNIAC. Muchas gracias a todos y todas por venir y buenas noches.